Hola a todos, espero que estén todos y todas bien. Vamos a resolver el auxiliar número, no me acuerdo cuál es, creo que el 10. Em, ya lo sé, el problema uno, lo que nos hacen, los que nos piden hacer es, primero da un problema de optimización lineal, demostrar que una base es óptima, y para el problema relajado, ya que el problema está en un poliedro donde las variables son enteras y no reales necesariamente. Em, por lo tanto, lo que va a ocurrir acá es que en la parte A vamos a encontrar una base que es óptima, pero para el problema relajado, y luego vamos a tratar de traspasar, o sea, de solucionar ese problema para que las variables sean enteras utilizando el algoritmo de Branch and Bound. Eh, entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser, para poder utilizar una base, pasar el poliedro a forma estándar, ¿ya? Y aquí durante el auxiliar, cuando tenga que hacer desarrollos que ustedes ya saben hacer, los voy a saltar, o sea, voy a dejar de grabar para que la auxiliar no sea tan larga, ¿ya? Entonces, aquí les voy a chantar el poliedro en forma estándar, el problema en forma estándar. Bueno, acá ya tenemos el poliedro en forma estándar y también lo hemos relajado. ¿Qué quiere decir que esté relajado? Que las restricciones del tipo si es entera o no ya no existen. Ahora las variables son todas reales. Ya, o sea, puede ser cualquier número racional, decimal, etcétera. A diferencia del problema original, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es encontrar, ver si es que efectivamente esta base es óptima. Para esto, vamos a ver que la base asociada a estas variables es 702. Voy a checar que no tengo un error de tipeo, quizá. ¿No? Muy bien. 702 menos 2, 1 menos 2, y x5 sería 0, 0, 1. ¿Ya? Por lo tanto, la inversa también no la vamos a calcular, solamente se las voy a achantar acá. Por lo tanto, aquí tenemos ya cuánto vale la inversa de la matriz básica, y esto es lo que vamos a utilizar para ver los criterios de optimalidad. Los criterios de optimalidad de una base es que, bueno, son estos dos. El primero es que la inversa de la base por el vector b sea menor o igual a 0, y el otro criterio es que eh, C, no, más así, los costos menos esta expresión, también está transpuesto, eh, por A, sea mayor o igual a 0 también, ¿ya? Si se fijan, lo primero nos dice en el fondo que xb sea mayor o igual a 0, porque esto de acá es xb. Y lo de abajo nos dice que los costos reducidos sean todos mayores o iguales a 0. Acuérdense que los costos reducidos de las variables básicas son estrictamente 0, y los costos reducidos de las no básicas, cuando estamos en la solución óptima, son mayores o iguales que 0. Entonces, vamos a chequear ambas condiciones. Vamos a calcular xb primero. Xb tiene que ser positivo, por lo tanto, esta expresión tiene que ser positiva, como sale en ese criterio. Eh, entonces nuevamente voy a saltarme el desarrollo de esto y se lo voy a poner nuevo. Bueno, entonces continuando, acá está el desarrollo y nos queda que el vector xb de las variables básicas eh, vale en la primera componente 20 séptimos, en la segunda 3 y en la tercera algo, que no lo, no lo sumé, pero que claramente es mayor o igual que 0, ¿ya? 28 séptimos más 30 séptimos es algo positivo, más otra cosa positiva me da mayor o igual a 0, entonces toda esta expresión es mayor o igual que 0. Eh, por lo tanto, cumple la primera condición. Ahora veamos si cumple la condición de los costos reducidos, ¿ya? Entonces, yo quiero que para las variables no básicas, estos costos reducidos sean mayores o iguales que 0, ¿ya? Entonces, voy a necesitar estos elementos del problema.
donde n son las columnas de la matriz A asociadas a las variables no básicas, ¿ya? Bueno, entonces los costos asociados a las variables que son no básicas son 0 y 0, porque son dos las variables no básicas y no están dentro de la función objetivo, por lo tanto el coeficiente es 0. El costo de la variable x1, que es básica, es menos 4, el de x2 es 1 y el de x5 es 0, por lo tanto ese sería el vector de costos básicos. Luego la inversa de la matriz B, y luego la matriz n, que son las columnas de la matriz A asociadas a variables no básicas, que serían 1, 0, 0 y 0, 1, 0. ¿Por qué? Porque 1, 0, 0 tenemos aquí en la columna de x3 y después 0, 1, 0 para x4. Desarrollando esto, nos queda finalmente que los costos reducidos de estas variables son todos positivos, ¿ya? Y como son todos positivos, la solución para el problema relajado que vimos recién es óptima, ¿ya? Por lo tanto, la base es óptima también. La base es la que era óptima y bueno, la solución también lo es, porque de una solución sale una base, ¿ya? Entonces, B es óptima. Ya. En la P2 lo que tenemos que hacer, o sea, en la parte B de la P1 tenemos que resolver utilizando el algoritmo de Branch and Bound. eh, y este lo vamos a resolver gráficamente, que es como se resuelve de forma usual, ¿ya? También se puede resolver utilizando el método simplex, pero es muy largo y ahí van a entender por qué si es que aún no saben cómo funciona el método de Branch and Bound. Básicamente lo que tenemos que hacer es lo siguiente. En la solución óptima que encontremos, que en este caso fue la que calculamos acá arriba, 20 séptimos, 3 y algo que es positivo, que no va a ser relevante en este problema porque lo vamos a calcular gráficamente y nos ahorramos mucho, mucho trabajo. Eh, lo que vamos a hacer es dividir el problema en dos subproblemas, ¿ya? Y a esos subproblemas le vamos a reducir el espacio factible que tienen, ¿ya? Por ejemplo, eh, tenemos que, en este caso, x1 vale 20 séptimos, ¿ya? Entonces, 20 séptimos es algo así como cercano a 3, ¿ya? Porque 21, se debe 21, entonces 20 es como 20 séptimos es cercano a 3, 2, algo tiene que ser. Entonces, vamos a acotar el problema, o sea, vamos a dividir el problema en dos, y a uno lo vamos a restringir para todos los x1, todos los x1, porque ese es el valor que es no entero, para todos los x1 menor que el cajón inferior eh, que tomó esa variable. En este caso, si 20 séptimos es un 2, algo, un problema va a ser para todos los x1 menores o iguales que 2, ¿ya? En el mismo polígono le agregamos esa restricción. Y el otro subproblema que vamos a generar va a ser para todos los x1, en este caso, mayores o iguales que el cajón superior. En este caso, mayores o iguales que 3. Eh, por lo tanto, lo que estamos haciendo, si se dan cuenta, es como ramificar, porque vamos a tener un problema, salen dos, se ramifica el problema, y estamos acotándolos, ambos problemas. Por eso se llama branch and bound, que es ramificar y acotar. Por lo tanto, si teníamos que nuestro problema era minimizar toda esta cuestión, lo voy a escribir de nuevo. Eh, Entonces, retomando, si teníamos este problema original, aquí nos vamos a pescar el problema en forma estándar porque todo lo vamos a hacer gráficamente, entonces vamos a trabajar en R2. Si este era nuestro problema original, como les dije, lo dividimos en este caso, este porcentaje que puse acá, y acá también lo voy a poner, representa que es lo mismo que está acá arriba, pero además le añadimos en este caso una restricción más, ¿ya? Que es x1 menor o igual a 2. Y al otro problema que se generó, le agregamos la otra restricción, ¿ya? Que es la que es para el cajón superior. Una es para bajo el cajón inferior y otra es para sobre el cajón superior. Entonces, eh, aquí lo podríamos resolver de muchas formas, ¿ya? Podríamos utilizar simplex también, ¿ya? Pero lo resolvemos gráficamente porque sale mucho más rápido, ¿ya? Eh, Ahora, ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer? ¿Cuál es el propósito de lo que nos dice que continuemos iterando?
es encontrar una solución que sea entera y que sea óptima de un problema, ¿ya? Todos estos problemas los vamos a resolver y vamos a ver si nos da una solución óptima que es entera, ¿ya? Y una vez que encontremos una solución óptima entera, vamos a dejar de ramificar ese problema, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando nosotros ramificamos, también acotamos. Y cuando acotamos un problema, eh, la región factible disminuye. Es decir, tengo menos puntos para evaluar en la función objetivo y saber cuál es el mejor. Por lo tanto, si yo tenía una solución y después en un espacio cualquiera, ¿ya? En un espacio, en un poliedro me da una solución. Y ahora el poliedro es más chico, solo pueden ocurrir dos cosas. Que la solución empeore, la solución óptima que encuentre ese problema en ese espacio nuevo, más chico, empeore, o bien sea la misma, ¿ya? Pero jamás voy a encontrar una solución mejor. Por lo tanto, si yo continúo iterando, eh, no voy a encontrar jamás una mejor solución. Y además que tampoco podría iterar, porque tendría todos los valores de las variables enteras, ¿ya? Eh, y ese criterio también lo vamos a utilizar para saber cuándo una ramificación, otra ramificación que quedó, por ejemplo, si siempre salen, o sea, siempre salen dos problemas, ¿cuándo saber si es que realmente el otro problema vale la pena o no iterarlo? ¿Ya? Si a mí, por ejemplo, me da que la solución óptima que encontré, y es entera, una solución entera, que me da en un lado, eh, es mejor que otra que está en otro lado del árbol que hice, en otra parte, en otra ramificación. Y la de la otra ramificación no es entera. Por lo tanto, yo debería continuar iterando. Pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque si la solución que yo encontré en otra ramificación ya es entera y es mejor que la que tengo en esta que es no entera, entonces, ¿para qué voy a continuar iterando? Si yo solamente voy a encontrar peores soluciones. Yo digo, entonces, chao con esto, la solución óptima del problema para los puntos enteros, es la que encontré acá, ¿ya? Eh, entonces, ahora lo vamos a hacer gráficamente y vamos a ver qué es lo que ocurre con el poliedro, ¿ok? Entonces, eh, vamos a acotar esta cuestión, ¿ya? Vamos a acotarlo y vamos a usar este color, ya. Entonces, vamos a tener dos nuevos poliedros, como les dije. Uno va a ser con x1 menor o igual a 2 y otro con x1 mayor o igual que 3. ¿Vale? Entonces, y aquí voy a achicarlo esto para que se entienda mejor lo que estoy haciendo. Ya. Entonces, eh, aquí esto me queda así. Y este así. ¿Ya? Donde esto es x2 igual a 2. Ahí. Esta cuestión empieza. Oh, ya. X2 igual a 2 y x2 igual a 3. Entonces el problema que salió hacia la izquierda, el problema P11, este se resuelve en el poliedro que se forma acá. Acá está P11. ¿Ya? Y el poliedro P12 está en esta dirección. El poliedro del segundo problema. Entonces, notamos al tiro que el segundo problema es infactible. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no hay ningún punto que quede dentro de la región que se forma al acotarlo con esta nueva restricción. ¿Ya? Es decir, que en la dirección en que, o sea, hacia donde debería estar el problema P12 no hay ningún punto, ¿ya? No hay solución óptima, por lo tanto el problema es infactible. Sin embargo, para el otro problema, para P11, donde acotamos para todos los X menores o iguales que 2, sí hay soluciones, muchas soluciones, en particular tiene que haber alguna que sea óptima, ¿ya? ¿Y cuál va a ser ahora la forma en que lo vamos a encontrar esa solución óptima sin utilizar simplex? Vamos a utilizar el criterio del vector de la función objetivo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es ese criterio? Esto puede que sea nuevo quizás, pero es una intuición geométrica y que se usa bastante para resolver este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque aquí yo sé, por ejemplo, que en optimización lineal
siempre mi solución óptima está en un punto extremo. Entonces yo puedo graficar todos los puntos extremos, yo puedo saber cuáles son, puedo decir que ya, un punto extremo de la nueva región factible sería otro otro este de acá también, déjenme saber la regla, y este de acá también, ¿ya? Pero ¿qué pasa si yo tengo demasiados puntos? Va a ser eterno ver cuál es el valor que toma cada uno, ¿ya? Y luego compararlo. Entonces, vamos a graficar, como les dije, la función objetivo con este color. Y la función objetivo es menos 4,1, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a minimizar, aquí está, vamos a minimizar menos 4 x1 más x2, en R2 por lo menos. Ya, entonces, esto es lo que estamos haciendo cuando estamos optimizando, es buscar los puntos, de otra forma de verlo, buscar los puntos que como que tienden en la dirección que genera ese vector, ¿ya? En como hacia dónde apunta ese vector. Eh, por ejemplo, cuando nosotros queremos, un ejemplo muy rápido, lo voy a hacer acá. Por si alguien no entiende aún esta cosa. Cuando yo quiero minimizar x1 más x2, sujeto a que x1 está, no sé, no, ni siquiera eso, más fácil. Que tanto x1 como x2 son mayores o iguales que 0, ¿ya? Y quiero el mínimo de esa suma sabiendo que los puntos están en esta región, es decir, en el restante positivo, todo lo que está en esta parte. Eh, ¿Qué es lo que... O sea, nosotros sabemos inmediatamente que el óptimo es 0, 0, ¿cierto? Eh, Porque es lo menor que podemos encontrar, ¿cierto? Pero si nosotros graficamos la función objetivo, nos queda un vector así. Cuando digo graficar la función objetivo, graficar el vector de costo, ¿ya? Y este vector apunta como en 45 grados hacia allá, ¿ok? Cuando nosotros estamos minimizando, queremos que los puntos que se alejen lo más posible de como de ese vector, que tiendan como en el sentido contrario, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a querer los puntos que apunten en el sentido opuesto, ¿ya? Es decir, queremos encontrar el punto que vaya como en la dirección de este vector. Por eso se alcanza en 0, 0, ¿ya? Eh, por lo tanto, para saber hacia dónde tienen que estar los puntos factibles, o sea, el punto óptimo, tenemos que graficar la función, o sea, el negativo del vector de costo, ¿ya? Y ahí vamos a ver hacia dónde apunta la función objetivo, o sea, el punto óptimo. Ah, me confundo con tanta terminología. Eh, ya, me enredo un poco. Sorry por eso. Entonces, si graficamos el negativo, nos va a quedar esto. No, el negativo sería, si era menos 4,1, el negativo sería 4, menos 1. Entonces sería este punto de acá, ¿vale? Por lo tanto, eh, vamos a querer los puntos que apunten como en esta dirección, ¿ya? Los puntos que se muevan hacia la derecha y hacia abajo, ¿ya? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero saber cuál de entre este punto de acá y este punto que está acá, entre este de acá y este de acá, ¿cuál es mejor entre ambos? Sabemos que tienen el mismo valor para x2, pero x3, o sea, para x2, pero en x1 hay uno que está más hacia la derecha que otro, ¿ya? Por lo tanto, ese me va a entregar una mejor función objetivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiende más hacia la dirección eh, del vector de costo. Por lo tanto, este de acá es mejor que ese, ¿ya? Lo mismo acá, los que están en el x2 igual a 0, este de acá es mejor que este. Y ahora, entre este de acá y este de acá, el que está en x2 igual a 3 y el que está en esta recta roja, eh, ¿cuál sería mejor entre ambos? Sabemos que tienen el mismo valor para x1, ¿ya?
y yo quiero los que se van hacia la derecha y hacia abajo. Entonces, si ambos están como en el mismo lugar, como horizontalmente, eh, voy a preferir el que esté más abajo, ¿ya? Por lo tanto, este que está acá es estrictamente mejor que este que está acá. Entonces, los puntos que tengo como alternativa para saber si son óptimos o no son estos que están aquí, ¿ya? Uno es eh, este es el, se cumple que x2 es 0, ¿ya? X2 es 0 en esta parte, y se intersecta con esta restricción, por lo tanto, eh, y aquí se me olvidó poner lo que va al lado derecho de la restricción, esto sale esta restricción de x1 menos 2x2 igual a 3, ya, entonces, si yo sé que x2 igual a 0, me va a quedar que 2x1 es igual a 3, por lo tanto x1 tiene que ser 3 medios, ¿ya? Entonces, este punto que está acá es 3 medios, 0. Y ahora, este punto que está acá, ¿cuánto vale? Lo mismo, está en la recta donde x2 es igual a 2. Por lo tanto, si lo reemplazo acá, me va a quedar que 2x1 menos 2, o sea, menos 4, es igual a 3. Por lo tanto, eh, no, miento. Esta recta no es x2 igual a nada. Esta recta es x1 igual a algo. ¿Ya? Entonces x1. Entonces yo sé aquí que x1 vale 2. Por lo tanto, me va a quedar que menos 2x2 es igual a menos 1. ¿Ya? Entonces, eh, finalmente x2 tiene que ser un medio. ¿Ya? Por lo tanto, esto me queda 2,1 medio. Entonces, ahora tengo dos puntos. Y evaluar cuál es el mejor entre dos puntos es mucho más fácil. ¿Ya? El valor objetivo que me da esta combinación de variables es menos 4, aquí está la función objetiva, acá arribita, menos 4 por 2, porque eso es lo que vale x1, más un medio. Por lo tanto, esto es menos 7,5. ¿Ya? Y ahora, lo mismo. El z para este valor me da menos 4 por 3 medios, más 0 en este caso. Por lo tanto, esto sería menos 6. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el óptimo en este caso? El de acá arriba. Este sería el x óptimo. ¿Por qué? Porque yo estoy minimizando y esto me entrega algo que es, que es más chico que el otro punto, que lo que me entrega el otro punto. Quizás tampoco es tan rápido, eh, no sale tan rápido al hacerlo gráficamente comparado con Simplex, pero no, en verdad es mucho más rápido, porque piense que si no tendrían que calcular la inversa de una matriz, calcular todos los elementos de un tabló, quizás, si quieren hacer con tabló, o calcular direcciones extremas, y eso es una lata. En cambio, aquí esto es mucho más intuitivo y uno sabe lo que está haciendo, ¿ya? Por ejemplo, para ir discriminando entre cuál punto es mejor que otro, utilizamos argumentos geométricos por los que sale mucho más rápido, ¿ya? Eh, Así que eso, yo creo que esta es la forma más rápida de hacerlo, cuando el problema lo permite, claramente. Ya. Entonces nos dio que el punto óptimo de acá, el x óptimo va a ser igual a 2,1 medio. Y acá no nos dio ningún óptimo en el otro problema porque era infactible. Entonces, si yo sigo achicando algo que ya de por sí era infactible, no me sirve de nada. No vale la pena continuar ramificando por este lado. Entonces, eh, nuevamente tengo una solución que es óptima para un problema relajado, pero es no entera, ¿ya? Entonces, tengo que nuevamente utilizar branch and bound para este problema, ¿ya? Entonces, va a ser lo mismo que tenemos antes, y ahora acotado por el cajón, o sea, un problema, el de la izquierda, acotado por el cajón inferior de un medio, es decir, para todos los x2 menores o iguales que 0, y el de la derecha para el cajón superior de un medio, acotado para todos los
x2 mayores o iguales a 1. Entonces, nuevamente, pongo esto que significa que es lo mismo que está acá arriba, y voy a tener que x1 tiene que ser menor o igual a 0, y acá que x1 tiene que ser mayor o igual a 1, ¿vale? Entonces, nosotros sabemos que también x1 es mayor o igual a 0. Si es menor o igual a 0, me equivoqué acá, no es x1, es x2. Perdonen eso. Ya, ahora sí. Si x2, acá yo sé que es menor o igual a 0, y acá sé que es menor o igual a 0, x2 es 0. Por lo tanto, mis puntos van a estar contenidos en esta línea que está acá. ¿Ya? Hasta donde parte esta recta que está en rojo. Entonces, voy a acotar esta cuestión. Aquí está. Entonces acá, bueno, con otro color porque con eso hice el vector de costos. Entonces vamos a hacerlo con... Uy, ¿con cuál puede ser? Ya, con este. Entonces, este de acá va a ser x2 igual a 0. Y tenemos que hacer otro para x1 igual a 1. Entonces, acá. Y me queda x1 igual a 1. Entonces ahora tenemos nuevamente dos regiones factibles, donde ambas son factibles porque acá en esta línea sí hay puntos. Y tenemos que encontrar el punto óptimo, ¿no? Nosotros sabemos inmediatamente que para esta línea, el punto óptimo, sí o sí, tiene que ser el que se intersecta acá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros queremos las que se van más hacia la derecha. Y si tenemos una línea que es horizontal, obviamente va a ser la que está más hacia la derecha. No hay otros puntos para comparar. Eh, ¿Por qué? Porque ninguna se puede mover hacia abajo. Por ese argumento, en verdad. Ya. Entonces, teniendo esto, sabemos que el óptimo del problema que salió aquí a la izquierda es x asterisco va a ser igual a 3 medios, 0. ¿Vale? Y para el problema que sale acá arriba, para todos los x1, o sea, x2, ay, me confundo con eso siempre. Para todos los x2 mayores o iguales que 0, mayores o iguales que 1, perdón. También es directo saber cuál es el punto óptimo, este que está acá, ¿ya? ¿Por qué? Porque queremos los que se van más hacia la derecha y más hacia la izquierda, ¿ya? Y como aquí son puras líneas rectas, ¿ya? Una horizontal y una vertical, eh, si trazo este vector en el fondo, el punto que más se acerca es el que se intersecta en esta parte, ¿ya? Porque está en el vértice inferior derecho y mi vector de costos apunta en un sentido inferior y hacia la derecha. Entonces, y el punto que se forma acá es eh, este punto que está acá es el x, x1 vale 2 y x2 vale 1. Sería 2,1. Entonces, hay que ver cuál de estos dos eh, vectores óptimos me entrega una mejor solución. ¿Ya? ¿Por qué? En este sentido, en el sentido de esta ramificación, ya terminamos del problema, porque ya encontramos la solución entera. No vamos a encontrar una solución mejor continuando el algoritmo acá. ¿Ya? Además que tampoco se puede porque necesitamos sí o sí que un punto sea eh, no entero. Ya. Pero en el de acá todavía tenemos un punto que es no entero, por lo tanto deberíamos continuar iterando. Pero si ya sabemos que el valor objetivo que me va a dar este punto es mejor que el de acá, entonces ¿para qué vamos a continuar iterando si vamos a encontrar sí o sí un punto que me entrega una solución peor? Entonces, calculando el z de cada uno, el valor objetivo de cada uno, nos va a quedar que eh,
Esto de acá va a ser menos 4 por 2 más 1. Y esto de acá va a ser menos 4 por 3 medios. Y esto de acá es menos 7. Y esto de acá es menos 6. Por lo tanto, el óptimo que encontramos acá es mejor que este. Entonces, el de este problema no conviene continuar iterándolo porque ya sabemos que no vamos a encontrar nada mejor que el que está acá. ¿Por qué? Porque este es más chico. Entonces, eh, finalmente, eh, ya encontramos la solución entera que estábamos buscando para el problema. Y esta sería la solución óptima, esta de acá, la solución óptima del problema original. ¿Ya? Este 2,1 es el que resuelve, ay, rayos, el que resuelve este problema de optimización. ¿Ya? Cuando x1 y x2 en este caso son naturales porque son positivas, ¿ya? Pero cuando x1 y x2 son, generalizándolo, son enteras, ¿ya? Ese sería el P1, el ejercicio número 1.